Muy buenos días, tardes o noches. Aquí el propio Omar Escalante. En la sesión del día de hoy en español trabajaremos con el uso de las mayúsculas, reglas de acentuación y signos de puntuación. Comencemos con el uso de las mayúsculas. A continuación, veremos una serie de casos en donde debemos usar las mayúsculas. Primeramente, al iniciar un escrito. Por ejemplo, la vida es una gran fiesta. Vean cómo esta L está en mayúsculas. B, después de un punto. De repente, Caperucita corrió con su abuelita. Está el punto. Ella estaba asustada. Vean cómo la E está en mayúsculas. Después de los signos de admiración e interrogación, excepto cuando va una coma antes. ¿Dónde estás? El día es hermoso. Vean cómo esta E está en mayúscula por ir después de este signo de interrogación. Después de dos puntos en formas de cortesía y citas textuales. Amiga mía, te extraño. Vean cómo esta T está en mayúsculas. Siguiente, en los nombres propios y sobrenombres. Por ejemplo, Pedro, México. Vean sus mayúsculas. En las siglas, UNAM, CEP, todas las letras van en mayúsculas. En los nombres de instituciones, Instituto Mexicano del Seguro Social, cada una de las palabras que integran su nombre inician con mayúscula. En la primera palabra de los títulos de libros, artículos, películas, etc. Por ejemplo, el nombre de este libro, 100 años de soledad. Vean cómo está escrito con mayúscula. En los periodos históricos y fechas conmemorables, Edad Media, Día de Muertos. En los nombres de los planetas, Marte, Tierra, cualquier nombre de un planeta. Ahora veamos las reglas de acentuación. El acento es el énfasis que se le da a una sílaba en particular. La sílaba acentuada recibe el nombre sílaba tónica. Cabe resaltar que todas las palabras tienen una sílaba tónica. Por ejemplo, en la palabra camioneta, si lo divido por sílabas, queda así: ca-mio-ne-ta. Y como ne recibe la mayor fuerza de voz, esa es mi sílaba tónica. Veamos ahora que hay 4 tipos de acentos: el enfático, diacrítico, prosódico y ortográfico. Comencemos con el enfático. Es aquel que se coloca en las palabras que utilizamos para preguntar o expresar fuerza. Siempre que se realice una pregunta o una exclamación, se tildará. ¿Qué palabras son esas? Son nuestros adverbios interrogativos o de exclamación, tales como cómo, cuándo, qué bien, dónde, cuánto, etc. Ejemplo de eso: ¿dónde vives? Vean que dónde lleva acento porque es una pregunta. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos lleva acento porque es una pregunta? ¿Cómo que lo has perdido? ¿Cómo? Lleva acento por ser una exclamación. Acento diacrítico. Se utiliza para diferenciar palabras de la misma escritura, así sean monosílabos. Cabe resaltar, la regla dice que los monosílabos no se tildan, pero van a haber algunos que llevan acento diacrítico para diferenciar su significado de una palabra con otra. Por ejemplo, T sin acento
es un pronombre, te lo dije. Y con tilde, té es un sustantivo. Me gusta tomar té por las tardes. Y así como estos dos, hay más casos. Tú sin acento, que es un adjetivo. Tú con acento, que es un pronombre. Él sin acento es un artículo. Él con acento es un pronombre. Y como esta lista que les presento aquí, hay más acentos diacríticos. Es muy importante conocerlos todos. Siguiente es el acento prosódico. Es el acento que se pronuncia pero no se escribe. Es decir, que no coloca tildes sobre la sílaba al escribirla. Por ejemplo, casa. En K está mi sílaba tónica, pero no está acento escrito. Es prosódico porque solo se pronuncia. Mesa. Aquí está, pero no se escribe el acento. Ventana. Tan. Aquí está mi sílaba tónica, pero tampoco se escribe el acento. Ahora veamos este punto muy importante. El acento ortográfico. Es el acento que se escribe y se representa mediante una tilde. Se coloca en los siguientes casos. Vamos a ver la clasificación de las palabras según su acento ortográfico. Están las palabras agudas. Son aquellas que tienen la sílaba tónica en su última sílaba. Y cuando en su última sílaba terminen en N, S o vocal, llevará acento ortográfico. Veamos ejemplos de eso. Saltar. Saltar es la última sílaba y ahí está mi sílaba tónica. Por tanto, es aguda. Pero como no termina en N, S o vocal, no lleva acento. En cambio, corrió, rió, ahí está mi sílaba tónica, la última sílaba, entonces es una aguda, y veo que termina en vocal, cumple con la regla y lleva acento ortográfico. Lo mismo ocurre con la palabra café. Mi sílaba tónica es la última, y como termina en vocal, lleva acento. Ahora las palabras graves o llanas. Estas tienen su sílaba tónica en la penúltima sílaba. Todas las palabras que no terminen en N, S o vocal llevarán su acento ortográfico. Veamos los ejemplos. Campana. Esta es la última y esta es la penúltima sílaba. Como campana termina en vocal, no se cumple esta regla, por tanto, no lleva acento ortográfico. Ahora, útil. Aquí está mi sílaba tónica y veo que la palabra no termina ni en N, S o vocal, termina en L y por tanto sí se cumple la regla y lleva el acento ortográfico. Néctar. Aquí está mi sílaba tónica, no termina ni en N, S o vocal, entonces lleva acento ortográfico. Ahora las palabras esdrújulas. Estas tienen la sílaba tónica en su antepenúltima sílaba. Y muy importante, todas las palabras esdrújulas llevan acento. Ejemplos. Cámara. Aquí es la última, penúltima, antepenúltima sílaba. Y la regla dice que todas las palabras que tengan su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba tendrán acento ortográfico. Quítate. De nueva cuenta, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Y todas llevan acento ortográfico. Mérito.
última, penúltima y antepenúltima. Todas llevan acento ortográfico. Y al igual que las esdrújulas, las sobreesdrújulas siempre llevarán acento ortográfico, solo que estas están en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, sáltatelo. Esta es la última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba. Veamos ahora algunas sugerencias para acentuar ortográficamente. Separar en sílabas la palabra. Una sílaba es cada uno de los golpes de voz que emitimos cuando decimos una palabra. Y lo siguiente es decir la palabra en voz alta para identificar la sílaba tónica. Por ejemplo, en la palabra ventana, ventana. Veo que aquí está mi fuerza de voz. En la palabra poeta, poeta. En la E está mi fuerza de voz. Otra sugerencia es contar de la siguiente manera para identificar si la palabra es aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Vean aquí la palabra correspondió. Recuerden, se comienza a contar de este lado, de derecha a izquierda. Y se dice última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba, antes de la antepenúltima sílaba. Ahora veamos los signos de puntuación. Los signos de puntuación, la coma, el punto, los paréntesis, los puntos suspensivos, etc., facilitan la lectura y la comprensión de los textos. Los signos de puntuación en español son de uso obligatorio, pues su presencia o ausencia marcan cambios de significado o son un reflejo de la función sintáctica de los componentes de una oración. Una palabra sin un acento o una coma mal posicionada puede cambiar su sentido. Veamos el siguiente, que es el punto, que es uno de los signos de puntuación. Primero está el punto y seguido, el cual separa oraciones de un mismo tema en un párrafo. Le sigue ahora el punto y aparte, el cual se usa terminando un párrafo y el próximo trata de un tema diferente. Por último está el punto final, el cual se usa al terminar un texto. El siguiente signo de puntuación es la coma, la cual sirve para dividir los elementos de una enumeración. Como podemos observar a continuación, en estos casos no se pone coma delante de la conjunción y ni antes de la o. Vean, camisa, pantalón, playera, saco. Aquí está mi conjunción y aquí ya no lleva coma. En los demás elementos sí. Marta, Clara, Ana o Beatriz. Aquí hay coma, pero ya después de la o no lleva la coma. Cuando llamamos o nos dirigimos a alguien, se pone coma antes y después de referirnos a esa persona. Oye, Juan, asume tu responsabilidad. Veo que aquí Juan está entre comas. Generalmente se pone coma antes de las conjunciones adversativas. Por ejemplo, pero, más, aunque, si no. Es fin de semana, pero haré mucha tarea. Pero es mi conjunción adversativa y antes de pero está mi coma. Los dos puntos. Antes de una cita textual, como decía Sócrates,
dos puntos, yo solo sé que no sé nada. 2. Después de la fórmula encabeza un escrito. Estimado amigo, 2 puntos. 3. Para enumerar las partes de un todo. Tengo 4 hermanas. 2 puntos. María, Guadalupe, Leticia y Socorro. Pero hay que hacer una aclaración. Es importante aclarar que no debes usar los 2 puntos delante de un verbo, excepto en las citas textuales. Mis hermanas son María, Guadalupe, Leticia y Socorro. El error está aquí que usó mi verbo son y después puso los 2 puntos. Esto no es correcto. Ahora trabajemos con la raya o guión largo. En un diálogo, antes de la intervención de cada interlocutor, cuando un personaje va a hablar, se usa el guión largo. Ejemplo. Soy yo el que se irá a buscar las sirenas. No, dicen que son mortales. Veo que al inicio de cada uno está el guión largo. Las comillas. Primero, para citar las palabras de otra persona. Ejemplo de esto, el Principito dijo, y abro comillas, caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos, y cierra comillas. 2. Para dar énfasis irónico a una palabra. Te decía que era el mejor jugador del mundo. Y vean que el jugador está entre comillas. Eso quiere decir que es un comentario irónico al decir jugador. Bien, ¿qué aprendimos el día de hoy? Para empezar, el uso de las mayúsculas. Vimos varios casos en que se usan. 2. Tipos de acentuación. El acento enfático, diacrítico, prosódico y ortográfico. Y dentro del ortográfico se vio que hay agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 3. En los signos de puntuación trabajamos con el punto, la coma, los 2 puntos, el guión largo y las comillas. Bien, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente ocasión.